Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? ¿Está todo bien? Buenos días, sí señor. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces estamos aquí hablando sobre cómo encontrar puntos críticos, ¿no? Máximo y mínimo relativos. Entonces estamos aquí trabajando con este ejemplo 2, ¿no? Esta función. Pero es un ejemplo interesante por lo siguiente. Nosotros ya habíamos calculado el gradiente de esta función. Es decir, que vamos a calcular la derivada de f con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Permítame la escribo aquí. Porque vamos a hacer un análisis sencillo sobre lo que sucede en este caso particular. Fíjense lo siguiente, nos había dado que esa derivada parcial es igual a x es igual a, estoy reescribiendo lo último que teníamos, menos 2x, ¿no? Sobre x cuadrado más y cuadrado a la 2 tercios, ¿no? Y que esto era igual a 0 solamente si x es 0, ¿no? Porque así se anula el numerador y toda la fracción va a tener que ser 0 entonces. Esto es igual a 0 si x es 0. Ahora, implícitamente cuando asumimos que, si aceptamos que x sea 0, entonces, en ese caso, y tendría que ser distinto de 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no puede ser que x y y sean 0 simultáneamente, ¿no? Porque se anularía aquí el denominador y se determinaría toda esta fracción. ¿Bien? Eso es la primera observación. Y lo otro es que f sub y, por la simetría, hemos concluido que era menos 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. El análisis es el mismo. Bien. A 2 tercios. Bien. Y lo igualamos a 0 y ahí concluimos que eso es igual a 0. Bueno, sí, y es 0. Bien. Si y es 0, se anula esa función, pero implícitamente también vamos a asumir que x tendrá que ser distinto de 0 porque no pueden ser simultáneamente 0. Bien. Entonces, miren, aquí ocurre esto y a la final, ¿cuál es el punto XY al que haga 0 simultáneamente las dos condiciones? Esta y esta. No existe un punto que haga simultáneamente haga 0 las dos ecuaciones, ¿no? Es decir, podría ser el punto 0, 0, pero este punto 0, 0, que esté este 0 en la primera coordenada, hace que anule la primera ecuación. Sin embargo, yo no puedo evaluar esta función en 0, 0, f sub x ni f sub y. Entonces, en este caso, este punto también sería un punto crítico. Bien, por la definición de punto crítico, porque fíjense que aquí nos dijeron lo siguiente. Notemos. No podemos hablar la función en él, pero sí es punto crítico. Porque cuando nos dan la definición de punto crítico dice, un punto es crítico si se satisface una de las siguientes condiciones. O que las dos derivadas parciales sean cero simultáneamente, ¿no? O que al evaluar la función la función de derivadas parciales, por ejemplo, f sub x en el punto, eso no se puede hacer, no exista. F sub x en el punto no existe. O f sub y en el punto no existe. Entonces, en este caso, no podemos evaluar nuestra función en 0, 0. Estas dos derivadas parciales no podemos evaluarlas en 0, 0. Porque se indetermina, ¿no? Se determina esto. Entonces, este sería un punto crítico. ¿Listo? A pesar de que simultáneamente, o sea, el gradiente no lo podemos calcular en este punto, que no existe. Por no existir, de hecho, viendo la condición que les mostré ahorita, ese también sería un punto crítico. Y ahora basta observar lo siguiente. Todavía no tenemos un criterio para determinar
la naturaleza de ese punto, si es máximo, mínimo. Pero si observamos la función, miren que la función original es así. Es 1 menos x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado siempre va a ser un número positivo y esto está elevado a la 1/3. Entonces, noten que este término que está aquí va a ser siempre positivo, ¿no? No importa la x y y en la que evalúo. Entonces, si ese término siempre es positivo y le estoy restando al 1, esto quiere decir que esa expresión, esa función, siempre va a ser más pequeño que 1. ¿Concuerdan ustedes con eso? Aquí está la función f. ¿Y cuándo sería igual a 1? Esta desigualdad siempre se va a tener cuando yo evalúo la función en un punto de x, y, en la que las dos coordenadas no son 0. Pero si las dos son 0, entonces f evaluada en 0, 0, ¿cuánto da? Da 1. Bueno, aquí para ser más estricto, esto es menor o igual a 1 siempre. Y f evaluada en 0, 0 da 1 porque aquí me haría, bueno, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Raíz cuica de 0, 0. Entonces f evaluado en 0, 0 es 0. Y eso va a ser siempre mayor o igual a f, a la función f de x, y, cualquier otro punto. ¿Cierto? Mejor dicho, esta última desigualdad aquí es lo mismo que lo que tengo acá. Es esta desigualdad que tengo aquí en la primera línea. Entonces, ¿eso qué implica? Que el punto 0, 0 es ¿qué? Máximo, mínimo, ¿qué dicen ustedes? Es un... ¿Qué será? ¿No se sabe qué será? Nadie sabe. Nadie se arriesga. Estoy diciendo que f evaluada en 0, 0 es mayor o igual a la función f evaluada en cualquier otro punto. Estoy diciendo que f 0, 0 es mayor. Entonces, claramente eso es un máximo, ¿no? Entonces, son formas alternativas de concluir que tenemos cuando encontramos el punto crítico, que es un máximo o un mínimo. Entonces, es un máximo. Y de hecho no es relativo, es un máximo absoluto. Bien. ¿Por qué absoluto? Bueno, porque esta desigualdad aquí se cumple para cualquier x y y en el plano cartesiano. Bien. Porque esta desigualdad aquí vale para cualquier x y y. Entonces, es un máximo absoluto. Es absoluto además. Bien. Ahora, si nosotros vemos la gráfica de esta función de dos variables, que está aquí en el libro, veamos por qué es que no existe esa derivada parciales. O sea, por qué no está la derivada parcial en ese punto. Y veamos que efectivamente es un máximo con la gráfica. Un máximo absoluto. Entonces, fíjense. Esta es la gráfica de esa función. Bien. Es como una tapa, ¿no? Fíjense que aquí en el origen ya sube y forma como un pico.
¿no? Entonces, por eso es que ya no, el gradiente no está definido en el origen, porque para que una función sea diferenciable, no sé si usted ha escuchado que la superficie tiene que ser suave. Entonces ahí no es suave porque la superficie sube así, hace esto. Entonces aquí no hay suavidad, no es un pico. Por eso ahí no existe la derivada parcial en el origen. Para que una función sea diferenciable tiene que ser así, bien suave. Así. Ahí sí es diferenciable. Entonces eso explica un poco por qué no, el gradiente en cero no está definido desde esa función. Y además, claramente, nuestro análisis era correcto porque, miren, la función hablada en el origen pues es 1 y es la altura máxima, ¿no? De ahí para adelante ella se extiende hacia abajo, ¿no? Empieza a tomar valores negativos y baja y baja. Por eso el origen es un máximo absoluto, como hemos concluido, siendo simplemente observaciones algebraicas, ¿no? Entonces, ese ejemplo quedó claro. ¿Qué dice María? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y ustedes se conocen aquí en el grupo? ¿Ven en esta clase? Porque el taller va a ser en grupo, ¿no? Entonces, bueno, que si no, que se vayan conociendo, ¿no? No, profe, yo no conozco a nadie de la clase. Bueno, entonces le voy a presentar a alguien. Le voy a presentar a Sara Flores. ¿Por ahí está Sara o no? A Sara no le funciona el micrófono casi a veces. Sí, profe, aquí estoy. Ah, sí, vale, presento a Sara, ya hizo cálculo integral el semestre pasado y es muy trabajadora, buena estudiante. Quiere trabajar con María, María Rodríguez. Sí, profe, no hay problema. Puede trabajar Sara con... ¿Dónde está la otra estudiante? Compañera con que usted trabajó junto todo el curso pasado. Sí, profe, con Jessica. Con Jessica, eso. Por ejemplo, Sara, Jessica y María. Buen grupo ahí. ¿Quién más necesita que le presente a alguien? Acaba de ingresar Jessica. Ronald. Ah, no, Randall. ¿Conoce a alguien aquí o no? Bueno, y Sara estudia aquí ingeniería. No, profe. Profe, yo estoy en ingeniería de alimentos. Y María. Estudio ingeniería en telecomunicación. Bueno, ahí pueden hacer un buen equipo entonces. Que no sean las mismas ingenierías para que cada uno le aporte algo a la otra de sus respectivas áreas. Y mi Lady Cruz Mendoza, ¿qué estudia? Física. Ah, física. Bueno, ¿hay más físicos aquí en el grupo o no? Sí, yo. Y Wilmer, profe. ¿Su nombre? Liliana. Bueno, entonces ahí está Liliana y Milady, que trabajan Wilmer. juntos. Ahí ustedes se escriben en el grupo. Y Randall dice que no conoce a nadie. Bueno, ¿y qué estudia Randall? Ingeniería de alimentos, profe. Ah, ya. ¿Quién más quiere trabajar con él, porque va a ser así, grupos mínimos de 2 personas. Mínimo de 2, entonces tienen que conocerse, ¿no? Tienen que hablarse porque
Porque no puedo recibir, por ejemplo, 30 trabajos. Sería mucho trabajo para mí calificar individualmente. Entonces, por lo menos que sean de a 2 personas. ¿Y máximo de cuántos? Máximo de 4. Máximo de 4 personas. Bueno, entonces ustedes ahí tienen el grupo de WhatsApp a disposición para que hagan los grupos, ¿no? Bueno, entonces, sigamos con esto. Miren que esos análisis que hice antes de decidir si es máximo o mínimo, pues requieren a veces cierta, ¿cómo se podría decir? Por ejemplo, el caso de acá de completar cuadrados, eso no le ocurre a uno así de repente, ¿no? Entonces requiere ciertas mañas para hacer esos trucos. Y queremos evitar eso. Entonces, por eso existe un criterio, que es el criterio de las segundas derivadas parciales, que nos va a ayudar a determinar la naturaleza de esos puntos críticos, ¿vale? Es decir, no tenemos que ponernos a completar cuadrado ni hacer un análisis de que esto va a ser mayor a tal cosa, nada de eso. Entonces, el criterio que vamos a ver a continuación. Bien. Bueno, entonces, nosotros hemos definido máximo relativo, mínimo relativo o máximos y mínimos absolutos. Sin embargo, existe otro tipo de punto que se denomina punto silla. Bien. ¿Cuándo ocurren estos puntos sillas? Bueno, cuando tenemos superficies como la que vemos aquí en el lado izquierdo. Voy a dar un zoom aquí. Miren esta superficie. Entonces le dicen punto silla porque, de hecho, viene de una superficie que tiene una semejanza con una silla de montar caballo, ¿no? Y miren la característica de estos puntos. Punto silla está aquí, justo aquí donde estoy señalando con el puntero aquí. Entonces miren la característica de este punto. Él es un máximo relativo, depende de cómo lo miremos. Si yo vengo bajando por una de estas líneas, ¿cierto? Vengo bajando por esta línea, aquí sube. Entonces ese punto podría verse como que, en ese caso, si vengo por esta línea, aquí sube. Entonces hace un movimiento como sube, baja y sube. Entonces si me bajo por esta línea analizando, lo podría ver como un punto mínimo, ¿cierto? Sin embargo, si analizo por esta línea que viene subiendo, llega al punto y luego baja, entonces en ese caso lo puedo ver como un máximo relativo. Entonces esa característica, esa dualidad, que depende de la línea por donde me acerque al punto, que es un máximo o un mínimo relativo, esa especial característica es la que se denomina punto silla. Bien. Y esos también los podemos encontrar cuando igualamos el gradiente a cero, encontramos un punto crítico, puede ser que nos dé un punto con estas características, punto de silla. Entonces un tercer caso de una característica de un punto crítico. Bien, entonces el teorema que muestro a continuación no se prueba en el libro ni lo prueba tampoco. En análisis funcional, un curso de matemáticas prueban esto, pero es una demostración bastante tediosa, complicada. Nosotros vamos a ver el resultado mejor entenderlo. Entonces establece lo siguiente. Dice, si tenemos una función f de dos variables, ¿no? Tal que sus segundas derivadas parciales sean continuas. Entonces, una hipótesis que se satisface siempre aquí, o casi siempre. Digamos, en una región abierta que contiene un punto A, B, tal que ese punto A, B es un punto crítico. Bien, porque aquí lo dice.
Está diciendo que la derivada de f con respecto a x evaluada en ese punto es 0 y la derivada de f con respecto a y evaluada en ese punto es 0. Por lo tanto, a, b es un punto crítico. Entonces, imagínense en el ejemplo, en el primer ejemplo que di, que encontramos ese punto menos 2,3. Ese es el AB. Bien. Entonces, encontrar ese punto crítico es fácil. Calcular el gradiente igual a 0. Ahora nos dice aquí, para buscar los extremos relativos de f, considere la siguiente cantidad. Y nos definen aquí esta letra la definen D. Y lo definen de esta forma, miren, estas derivadas cruzadas aquí. Entonces, permítanme, yo escribo D. Y este es el D que nos va a dar la respuesta que tanto queremos. D. D puede verse como una función si quieren. Una función, si quieren, de dos variables, D de X y Y. Y el signo que tenga esta, uno decir, la característica o la naturaleza del punto crítico. La segunda derivada parcial de f con respecto a x, pues coloco aquí f de x, evaluado en el punto de x, y. Calculo la segunda derivada y eso lo multiplico con la segunda derivada de f evaluado en y. Bien. Lo evalúo en x, y eso lo resto con el cuadrado, aquí voy a colocar un corchete, el cuadrado de la derivada mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y, aunque no importa el orden en realidad. Bien. Recuerden que vimos un teorema que dice que las derivadas cruzadas son iguales. Calculo esto y lo elevo al cuadrado. Toda esta función D, una función de dos variables, si la evaluamos, calculamos D evaluada en el punto crítico que ya tenemos, a, b, junto con el criterio que vamos a ver a continuación, eso nos va a decir la naturaleza del punto crítico. Entonces veamos aquí en el documento. Dice, si cuando evalúo mi función D en el punto a, b, me da que D es positivo, ¿no? Y además de eso, la derivada de segundo orden con respecto a x de mi función, al evaluarla en el punto AB, también es positiva, entonces el teorema establece que f tiene un mínimo relativo en ese punto. ¿Listo? Ahora dice, si D es positivo y esta derivada de segundo orden con respecto a x es negativa, entonces f tiene un máximo relativo en a, b. Bien, tiene un máximo relativo. Y dice, en caso de que ese D les dé negativo, entonces estamos hablando de que a, b es un punto silla, con las características que les mencioné antes. Ahora, si tenemos mala suerte y al evaluar D en el punto a, b, eso nos da 0, este criterio de las segundas derivadas no nos decide nada, no nos dice si es máximo o mínimo o punto silla, y tendremos que hacernos de otras formas de concluir si es máximo o mínimo. Bien. Entonces el criterio de las segundas derivadas. Ahora vamos a aplicarlo. Pero entonces está como sencillo toda esta parte, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es calcular el gradiente de tal forma que cuando lo evaluemos en el punto a, b de 0, y luego usar esta función d para determinar su naturaleza. Ese es el trabajo fundamental aquí. Entonces son dos pasos. Uno es este. Dos es calcular d para ver la naturaleza del punto y listo. Tendríamos resuelto todos los problemas. ¿Sí o no? O casi todos. Entonces, si nosotros analizamos el siguiente ejemplo, esto queda más claro, ¿no?
Entonces dice así, dice aplicación del criterio de las segundas derivadas. Dice, miren, identificar los extremos relativos de esta función. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay que encontrar los puntos críticos y decir, este es un máximo, este es un mínimo, este aquí es un punto silla, etc. Entonces vamos a hacer el primer paso, sencillo, calcular los puntos críticos. Entonces calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto da? Entonces, si derivo con respecto a x aquí, me da menos 3x a la 2 más 4y. Bien. Entonces, aquí tenemos la derivada de f con respecto a y, me da, bueno, este 2 que está en el exponente pasa a multiplicar, damos 4y aquí. Y la derivada de y es 1 por 4x. Entonces, organizando me queda 4x menos 4y. Entonces, en esas derivadas parciales, para encontrar los puntos críticos debo igualarlas a 0 y resolver ese sistemita, ¿no? Resolvámoslo acá el sistema para que quede más claro. Entonces tenemos que f sub x es menos 3x cuadrado, ¿cierto? ¿Más qué? No me acuerdo de la otra parte. Y f sub y es 4x menos 4y. Es menos 3x al cuadrado más 4y arriba, profesor. Ah, listo, gracias. Uy, por fin alguien participó, bien, bien. Y esto igual a 0. Entonces tenemos que resolver este sistema. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, aquí me quedó este sistema, ¿no? Tal vez en eso tendremos que hacer algún trabajo en los ejercicios, ¿no? Entonces miren que de la segunda ecuación, digamos que esta es la segunda, la primera. De esta segunda ecuación aquí, concluyo lo siguiente, que 4x es igual a 4y. Por lo tanto, porque este menos 4y lo paso a sumar al otro lado, 4x igual a 4y, dividiendo entre 4 los dos lados, concluyo que x es igual a y. Bien. Es igual a y. Por lo tanto, en esta primera ecuación puedo sustituir aquí donde está y por x, ¿cierto? De la primera ecuación, haciendo la sustitución, me queda que menos 3x cuadrado más 4x, porque y es x, es igual a 0. Bien. Entonces estoy haciendo método de sustitución, despejo de una y sustituyo en la otra. Esto es una ecuación ya cuadrática, ¿no? Yo puedo multiplicar por menos a los dos lados, por menos 1, para cambiar el signo de esto. Aquí me va a quedar de x cuadrado menos 4x igual a menos 1 por 0, sigue siendo 0. Y así. Esta ecuación cuadrática va a ser fácil de resolver. Yo puedo sacar factor común x. Puedo aplicar fórmula cuadrática, pero también puedo sacar factor común x. Y me va a quedar 3x aquí menos 4, ¿bien? Igual a 0. Para no aplicar fórmula cuadrática porque es más fácil así, más rápido. Entonces tengo números que multiplicados da 0. ¿Bien? Esta multiplicación da 0. Sí, solamente sí. El primer factor es 0. Es decir, si x es 0, yo ya tengo la primera solución. O, ¿cuál es la otra? Que esto que está entre paréntesis sea 0, ¿no? Es decir, que 3x menos 4 sea 0. Que despejando lo mismo que decir que x sea igual a 4 tercios. Bien, entonces tengo 2x y por lo tanto como x es igual a y, entonces tengo que los puntos críticos son 0, 0, porque
Si X es 0, Y también es 0. Y el otro punto va a ser 4 tercios, 4 tercios, ¿no? Son esos dos puntos críticos y ahora debemos calcular o determinar la naturaleza de ellos, si son máximo o mínimo, o punto silla. Y entonces vamos a ver, bueno, aquí están. O sea, tienen dos soluciones, bueno, nos quedó bien, ¿verdad? Listo. Entonces debemos calcular ese término D, que nos ayuda a determinar la naturaleza de los puntos críticos. ¿Cómo calculo D? Entonces, permítanme aquí borrar en la pizarra. Perdón. ¿Estas cuentas están quedando claras o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ustedes ya saben todo esto o no? ¿Quién? ¿Muchos de ustedes ya han visto este curso o no? Pues yo no, profe. No, pero se entiende. No, bueno. Es que parece que ya lo hubieran visto, ¿no? No sé por qué yo siento que ya lo hubieran visto. Bueno, D es igual ¿a qué? Por definición, a fxx menos por ff fyy menos f la derivada mixta elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que crear nuestra función D para poder evaluarla en los puntos críticos que obtuvimos, ¿no? Todos los puntos críticos. Y así determinar su naturaleza. Entonces hay que calcular todas estas derivadas parciales. La derivada parcial de segundo orden con respecto a x, aquí tenemos la de primer orden. Si derivo esta con respecto a x de nuevo, eso nos va a dar menos 6x. Aquí me queda menos 6x. Y la derivada con respecto a y de segundo orden, pues aquí la tenemos, y le derivo de nuevo con respecto a y, me da menos 4. Entonces sería menos 6x por menos 4. Menos la mixta. Entonces la derivada con respecto a x, aquí está, menos 3x2 más 4y. Y si derivo ahí, ahorita esto con respecto a y, me da 4. Entonces aquí esa derivada mixta da 4 al cuadrado. Y organizando términos aquí, eso me da menos por menos es más, me daría 24x menos 16. Bien, ni siquiera apareció el y por ahí. Entonces, ¿cuánto da esta función evaluada en el primer punto crítico en 0, 0? Si lo evalúo en 0, 0, donde está x, coloco 0. Bueno, mejor no. Si lo evalúo en 0, 0, que es mi primer punto crítico, voy a escribir acá. Bueno, esta es la función de que nos ayuda a decir, de acuerdo a su signo, etc. D evaluada en 0, 0. ¿Cuánto da eso? Pues me daría menos 20, me daría 24 por 0, 0, menos 16. Eso da menos 16, que es negativo, es un número negativo. Eso implica entonces que este punto 0, 0 es que máximo, mínimo, punto silla. Entonces aquí está, según el criterio de las segundas derivadas, el teorema que acabamos de ver. Si este término es 0, perdón, menor que 0, entonces el punto es silla. Bien, entonces el origen es un punto silla. ¿Listo? Aquí está, punto silla. Ahora, vamos a dar naturaleza al siguiente punto. El otro punto es 4 tercios. 4 tercios. Entonces, ¿cuánto da D evaluado en ese punto? 4 tercios, 4 tercios. Menos 40 tercios. ¿Cuánto? Menos 40 tercios.
Pero aquí, usted está evaluando aquí. Ahí está colocando 4/3. Sí, ahí, profe. Pero entonces no haría eso porque, mire, Ah, espere, sí, sí. daría 32, daría 16 Sí, positivo. puse fue 2, era 24. Exacto. Porque mire, 4/3 por 24, bueno, 24 dividido 3 es 8, 8 por 4, 32, 32 menos 16 da 16 positivo. Entonces D dio positivo en este caso. Listo. ¿Y cuánto da? Necesitamos saber el signo de D y de esta derivada, fx, x evaluado en ese punto, en 4/3, 4/3. Entonces esta segunda derivada nos dio, con respecto a x, nos dio menos 6x. Y lo evalúo en 4/3, con 4/3 positivo, por menos 6 da negativo. Entonces si vemos la tabla, concluimos que D nos dio positivo, ¿no? Estamos en la opción 2 entonces. El D dio positivo y la derivada de segundo orden con respecto a x dio negativo. Entonces, según este criterio, teorema 13.17, el punto 4/3, 4/3 es un máximo relativo de mi función. Bien. Entonces, veamos cómo lo solucionaron, si nos quedó bien o no. Vamos a ver. Y todas las cuentas dieron, ¿no? 16, se concluye que tanto se concluye que f tiene un máximo relativo en 4/3, 4/3. Veamos la gráfica de eso. Bueno, no se visualiza muy bien aquí. Entonces miren aquí el punto silla, es ese punto con las características que les mencionaba antes, ¿no? Que la superficie ahí tiene como la forma de una silla de montar caballo. Y aquí pues ese es el punto 4/3, 4/3. Entonces miren que el eje más alto en esa partecita de la superficie. Por eso es un máximo relativo, ¿no? Porque miren que para acá la superficie toma valores más grandes que ese. Por eso se dice relativo. ¿Listo? Entonces miren que aplicar el criterio es muy sencillo. Entonces es simplemente resolver un sistema de ecuaciones para llegar a un punto crítico y luego verificar estas condiciones ahí. Bien, entonces ¿tienen preguntas? Entonces ya terminamos por aquí, ¿listo? Unos 15 minutos antes. Entonces, pueden hacer cualquier ejercicio de esta sección que sigue. De cualquiera de estos. Del 1 al 34. Bien. Luego les indico unos cuantos, pero en principio cualquiera se puede hacer. Entonces nos vemos el sábado. Gracias por asistir a la clase. Profe, perdón, y para el parcial, para el taller, ¿cuáles Yo les escribo, ejercicios? yo les escribo cuáles. ¿Listo?